hablemos de Avatar. ¿Tienes tus apuntes? Oh, yes. Yo tengo tantos apuntes porque muchas veces cuando estoy viendo, como que no me detengo a apuntar, ¿sabes? Yo solo la estoy viendo. De repente los que tengo es porque algo de verdad me brincó y dije como, what the fuck. Pero fuera de eso, no. Pero estoy segura de que ahorita que empecemos a hablar, mis apuntes mentales van a brotar. Vimos The King of Omashu, que no sé, dije que iba a buscar los nombres en español, pero mentí. It was a lie. Creo que es de que la ciudad de Omashu o algo así. Pero, así un recap muy rápido. Nuestros chicos llegan a la ciudad de Omashu, se meten en problemas, conocen al rey, el rey pone pruebas interesantes y después resultan cosas que ahorita mencionaremos. Déjame abrir mis apuntes. ¿Quieres que te diga qué opiné del capítulo mientras? Sí, está bien. No me importa. En realidad no me importa qué opines. Ok, primero, al principio del capítulo dije, ¿por qué estos mens están saltando de pueblo en pueblo? O sea, ¿cuál es su propósito? De decir como, ¿cuál pueblo toca después de este? O sea, se supone que tienen un lugar a donde quieren llegar. ¿Por qué están brincando de pueblo en pueblo? Y dije, ¿por qué rayos están brincando de pueblo en pueblo estos mens? Después dije, bueno, no importa, vamos a seguir con el flow. Y llegan a este lugar de los tierravientes, de los earthbenders. Ajá. El reino tierra. El reino tierra, en el que se deslizan por unos... By the way, esa cosa donde se deslizan no es para deslizarse, ¿verdad? Solo Ang le agrada deslizarse. No. Ya. Ang's crazy. Me pareció un gran capítulo, la verdad es que está medio bizarro, pero está buenazo. ¿Sabes qué? Cuando yo era chiquita, no sé por qué, ver este capítulo, it made me uncomfortable. Pero como un uncomfortable de, siento que estoy viendo algo que no debería ver. Creo que es un poco muy anime. Como cuando veía a Sakura. Sí, porque pues a mí no me dejaban ver anime de chiquita. Y entonces creo que este capítulo, digo, Avatar no es un anime. Tiene el estilo de anime, pero no es un anime. Pero creo que este capítulo con el viejo de que no mató es muy anime. Yo desde el principio sí me imaginé que lo iba a poner a hacer pruebas porque quería challenge him, ¿sabes? Es que quería ponerlo a prueba, tal cual, como para ver si estaba como listo para hacer el avatar o algo así, o a ver si sí era el avatar en serio, o algo así me imaginé. O sea, yo no pensé que nada más fuera porque sí o que fuera malo, sí me imaginé que tenía como intenciones buenas ocultas y que solo era rarito. Pero qué cool que el final me gustó. Bueno, luego hablamos del final, pero el principio... Yo me reí demasiado esta vez que lo vi, todo el tiempo me estaba riendo. Creo que cuando están deslizándose por el mail, ¿cómo se dice mail en español? ¿El correo? Sí, por los correos. Te iba a decir, pues el mail, ¿no? No, pero sí correo. El mail, ¿no? Y en este momento donde están entrenando de que a unos soldados, y es de que tienen que estar preparados para cualquier cosa que venga, nunca saben lo que los va a sorprender, y de repente que se congela el frame. Man, it was so funny. Una de mis preguntas que anoté fue, ¿por qué todo se rompe tan pinche fácil? Pero después la resolví, está hecho de tierra. O sea, ellos, sí, me imagino que son como castillos de arena. O sea, no tal cual porque es de tierra y así, pero pues no está hecho con cemento acá, todo intenso. Yo siento que es de que piedra pesada porque pues tiene que sobrevivir. Pero lo rompen súper fácil. Los carritos no se rompen, todo lo demás. Sí, eso no tiene sentido. Porque los carritos son súper fuertes y no se rompen, pero todo lo demás destruyen todo el pueblo con ese carrito y a ellos no les pasa nada. Pero bueno, las leyes de la física no aplican al 100 en Avatar. No creo que sea por la magia, sí. Y el vato que está haciendo una artesanía, un jarrón, y lo destruye. Porque es que creo que
en comedia este es un capítulo, tiene un timing muy bueno, porque es de que, pues, está él todo tranquilo, la musiquita así, so quiet, y de repente... Ay, a mí me dio mucha risa lo del niño loquito. no sé, O sea, siento que es un está... chiste muy extraño, pero a mí me dio mucha risa. No sé qué está, pero hay algo diferente mentalmente con nuestro chavo Boomy. Está zafadillo nomás. Las challenges. ¿Qué piensas? ¿Qué dices? ¿Qué pasa por tu mente? Pasa por mi mente, pues nada, eso, que se me hizo un capítulo divertido. Entiendo, te digo, se me hizo culo de los challenges. Sentía que algo tenía de intenciones ocultas por ahí. Y aparte siento que este fue como la introducción a los Earthbenders, ¿no? Porque no habían salido antes. Uh-huh. Y aquí sabemos que existen. Y hay muchos, al parecer. Digo, también en el siguiente capítulo salen, pero hay muchos domadores de la tierra. Sí, ¿Cómo se llaman en pues es español? el... ¿Eh? ¿Cómo se llaman en español? Maestros Tierra. Ah, me gusta más Maestros... domadores. es Maestros Tierra y es de que aire control, agua control, fuego control. Es el reino más grande, el reino Tierra, creo que lo habíamos comentado, entonces makes sense que vaya a haber más Maestros Tierra que nada. Y al principio también me pregunté como por qué ellos no están huyendo de los de fuego, cuidándose muy cañón de los de fuego. Y ya vi que, o sea, como que viven más o menos en armonía. Y creo que tiene que ver con que los de tierra también son muy fuertes. Y no han podido como derrocar a todos los de tierra, entonces por ende tampoco es como que están matándolos a diestra y siniestra. Pues tampoco se trata de matar a todo mundo, se trata de ser el líder. Y el líder siguen siendo los de fuego. Nada más, exacto. pues controlan a los de tierra. Es como el gobierno, son como los reyes y ya los de tierra tienen a sus gobiernos, ¿no? Esta... No están gobernados, o sea, el reino tierra no está... Hay lugares en los que ya dominaron, pero por ejemplo, Omashu, que es un reino, está de que no está dominado. Sí, Omashu no se ve dominado, la verdad. Nunca aparecieron los de fuego, se ve que no le temen a los de fuego, el rey se ve que es bien chidodido. Entonces, sí, me agrada que haya todavía como lugares libres. Me da esperanza. Me gusta mucho como al final se siente un poco... Sacas la historia de Rumpelstiltskin, que me da la impresión de la historia de Rumpelstiltskin cuando él pregunta cuál es mi nombre. Porque eso es como la pregunta de que... Sí, con la que lo libera, ¿no? O bueno, Ajá, su pregunta final. ¿Cómo se llama Rumpelstiltskin? Y me gustó mucho pues cómo llega Aang a la conclusión de que todo no era lo que esperaba, ninguno de los retos era algo normal. Bueno, algo... El camino común, sí. Uh-huh. Sí, me gusta eso, que era como un acertijo. Me hubiera gustado como que explicaran un acertijo, pero bueno, está bien. But it's fine, I guess. It's fine. Lo que quería es que también Aang fuera listo. No solo fuerte. Bueno, eso entendí yo. ¿Sabes? Ahorita, que esta vez que lo estoy viendo, no te puedo decir por qué, pero hay una lección de que después va a venir como hasta la segunda temporada o algo así. Una lección que no me había dado cuenta que le habían estado enseñando a Aang desde tan al principio. And it's... Oh my god, well construction, man. Sí, a ver, déjame ver mis apuntes de este capítulo. Mi primer apunte es que el rey Bumi he was a cute kid. Literal, tengo King Bumi y un subpunto que dice cute kid. Después tengo un quote que dice el rey Bumi, que también creo que esto es como para... Creo que esto es referente, bueno, para mí al menos, a capítulos próximos, pero él dice, you fight with much fire in your heart. Uh-huh. Y no sé, siento que como en tiempos ahorita de guerra de estos, cualquier cosa, si alguien te relaciona con fuego, es como, that's not good. Claro. Y mi último apunte es que me tocó el alma
cuando se abrazaron Aang Al y el fin. rey Bumi. Oh. Al final se abrazan. No sé si hace cuánto que no ves El Señor de los Anillos, pero cuando Gandalf abraza a Bilbo, no sé, solo como gente grande abrazando a gente chiquita. A gente chiquita. Pero, y que no son, bueno, Aang sí es un niño, pero no sé, me dio Pero mucha ellos eran ternura. amigos. Eran amigos. Creo, That's so cute. esto iba a decir, me da mucha, creo que el capítulo ahorita que lo vi, me dio mucha tristeza por Aang y por Bumi. Aang porque es la única persona, literal es la única persona que conoce que sigue vivo, ¿sabes? Everyone's dead. Y de parte del rey Bumi también porque es un tiempo que ya no existe. O sea, Aang es como... Su pasado. Es una reliquia, sí, es su pasado. Entonces, como que me dio un poquito de melancolía el capítulo. Digo, a pesar de que it was super funny. Ajá, me imagino que ellos también. O sea, yo también al final fue como, wow, me impactó mucho la lógica de que el rey Bumi tiene pues, no sé cuántos años, ¿sabes? Pero ya está súper anciano y eran amigos de niños. Pues porque Aang se congeló 100 años. It's sad, but it's fine. So sad. So sad. Pero yo quiero hablar del que sigue. Última cosa es que los chistes de el rey Bumi tiene uno, dad jokes, son como dad jokes los que hace, y dos, es el humor de Sokka, como, oh Dios mío, creo que eso ya te puedo decir que no son chistes geniales. No, eran malísimos los chistes. Por eso te digo que sentía que estaba bien loco ese güey. O sea, sí estaba loco y zafado, pero es que sus chistes eran tan malos que yo como que Pero- pedo con este güey. Son de esa clase de chistes malos, que son tan malos Que sí dan son risa, buenos. ajá, sí. Pero, o sea, como muy Sí. simplones. Pero como que solo a él le daban risa. Bueno, no. A veces también a Sokka. Sokka. Los dibujos que estoy haciendo para nuestros videos no es generalmente mi nivel de calidad. Yo pienso que cuando no hago sketches tengo un nivel de calidad mucho más alto. Este es el problema. Uno, lo quiero hacer rápido. Y dos, yo generalmente cuando dibujo así. O sea, con la nariz pegada. O sea, no con la puedes nariz porque tienes pegada que a la grabarlo. hoja. Y como lo tengo que grabar, tengo que estar de que derecha. Y es de que llevo varios años no queriendo admitir que maybe I kind of need glasses. Maybe it's- Pero esta situación me ha llevado a como de que, ok. Pero los lentes son geniales. Una vez que te acostumbras a ellos es como, ¡ah, la gloria! Pero no, porque esta es la cosa. Mi familia es como, they pride themselves de tener una vista súper chida. Mi abuela nunca usó lentes, mis papás y mi mamá solo usan lentes como cuando tienen que leer. Pero desde que solo cuando Sí, pero de estamos vista como, cansada. ¿sabes? Sí, es como, no lo necesitan, no quería aceptarlo porque era como, tengo mucho pride en los genes de mi familia. Es como yo, pero al revés. Mi familia está orgullosa de que todos estamos miopes. Bueno, no está orgullosa, pero es algo que todos compartimos y todos entendemos. La miopía. Ay, no. Solo que en la familia de mi papá casi todos se han operado. En el video pasado dije que el capítulo 6 era uno de mis capítulos favoritos. Turns out, I'm kind of stupid. No, pues, no sé por qué llevo mucho tiempo pensando que el capítulo 6 es uno de mis capítulos favoritos, pero es una mentira. O sea, sí me gusta el capítulo 6, pero no es la tormenta. La tormenta. Yo no he visto La la tormenta. tormenta. ¿No has visto la tormenta? And you won't for some time. O sea, ni siquiera es de la primera temporada. Sí es de la primera temporada, pero De los últimos. ya que lo veías estaba de que ¡la tormenta! Es el de ¿Este? prisioneros. Ujú. Se llama Imprisoned, pero no sé cómo se llama en español, como siempre, mierda. Prisioneros. Sí. Voy a poner un tweet cada vez que maldecimos porque maldecimos demasiado. Tuvo en especial el video pasado, pero no lo quité, solo fue como Para un cantador. A ver quién pierde.
Ok. Capítulo 6 de Avatar. Prisioneros o algo así, probablemente. Es que como yo no digo groserías en mi canal, o prácticamente no digo, me desahogo en el tuyo. Está. It's fine, baby. It's fine. Es que esto sí es como una plática tú y yo, y pues en la plática normal, pues la verdad sí digo groserías de vez en cuando. Sí. ¿Sabes que yo me doy cuenta que estaba checando como unos mensajes que tuve con un amigo como en internet, pero muy viejitos? Y cuando me empecé a ir para atrás dije, ¿qué pedo? Yo no maldigo de esta manera, pero uso palabras que en mi vida de que jamás digo, o sea, sí digo de que mierda algunas veces, Sí, pues es mierda. pero como otras cosas como que dije, no sé, unas maldiciones que yo es como, no entiendo cómo, yo no digo estas cosas, ni siquiera las pienso, ¿sabes? Yo sé. Pero tal vez A es mí, como, de repente hay muchas que me incomodan, o sea, hay muchas cosas que yo no puedo decirme, me ponen muy incómoda. Pero, por ejemplo, tú dices mucho pinche y mierda, Pinchy, sí, Pinchy, pero como de cariño. sí, porque pues Pinchy. siento que le quita un poco el peso, Mm. siento que realmente pinche es, ahorita lo sentí, siento que está fuerte. Capítulo 6, ¿quieres empezar tú o yo? Tú. Ok, mi primer apunte es cuando dijeron actúen natural y están todos estáticos, o sea, y tú piensas que es como que está de que el frame en pausa, pero no, está increíble. Yo pensé que se me había trabado mi Netflix party. It was good. Después tengo Appa, que es cuando Aang le dice a Haru, me aseguraré de que Appa no se coma todo el heno. Y Appa voltea con la boca llena de Ay, ya está comiendo como todo. atascadísimo. Y después nada más sigue comiendo. Después escribí Sad Boy Hours de Katara y Haru cuando están compartiendo sus oh, mi papá no lo he visto en 2 años. Oh, mi mamá, she's dead. Sí, bebitos, bebochos. Sí. Fíjate, no sé si es algo usual, pero I love Haru. Ay, Me Haru cae está muy increíble. Haru, I lo amo. like him a lot. Yo viste que te puse como ship. ¡No me salió! Te puse Netflix party, ship. No me salió Porque absolutamente Haru y nada. Katara. Oh my god. Qué feliz. Sí. O sea, 1000 veces O sea, mejor que con Aang. Oh, wow. Haru es maduro. Digo, yo también, como hace 2 años que lo volví a ver desde cero, fue que. Oh, they're good. Mi próximo punto fue Pinchi viejo decrépito. Está literalmente escrito Pinchi. El que los, o sea, el que ayudaron, el que Haru Sí. le salvó la vida y luego fue y lo acusó con los del fuego. ¿Qué es lo que decíamos? Esta comunidad sí está sometida por los del fuego. I hate people. Además, con todos estos tiempos que estamos viviendo ahorita. Y es como, ¿crees que puedes confiar en gente? But you really can't. Yeah, pinche viejo. Después, mis otros puntos ya son del final, si quieres. No sé si tengas algo que decir. Que no Tengo muchas opiniones de este capítulo. Tengo que decirte algo muy importante. Este es el capítulo que más me ha gustado hasta ahorita. Oh, Este ha sido mi alright. capítulo favorito. Primero, pues Haru me hizo muy feliz. Es un gran personaje. Me hubiera gustado que siguiera saliendo. Yo quería que fuera con ellos a pelear. O sea, yo dije, claro, se van a ir reclutando uno de cada una cosa. ¿Sabes? Ya tienen de agua, ya tienen al avatar, pues que es de todo, ¿verdad? Pero que es de aire. Se van a llevar al de tierra. It makes sense. Pero bueno, luego entendí que tenía que quedarse a cuidar a su familia. Dije, bueno, está bien. Pero es un gran capítulo. Regina, girl power. Katara se lleva todo este capítulo. O sea, está Uf, sí. increíble. Qué mujerón de como 13 años. No, ¿cuántos años tiene? 14. Como 14. Qué mujerón de 14 años. Neta. Está increíble. Es una guerrera, la amo. Neta, la amo. O sea, nunca había sido tan fan de este personaje. Siempre me ha gustado, pero hasta ahorita. Y Es como muy que en este curioso. capítulo, bueno, no, en el capítulo pasado me di cuenta, nosotros lo estamos viendo en inglés y mi hermano me dijo como, qué raro que la estén viendo en inglés. Está
los chistes, como que el sarcasmo que tiene Katara en inglés me gusta mucho. No sé si me entiendes, pero como el tipo de humor de Katara en inglés me gusta muchísimo, porque nunca sabes cuando sí está haciendo un chiste o no, es muy divertida. Creo que he visto la serie varias veces de que en español y en inglés, y creo que después podemos discutir eso, porque tengo muchos comentarios sobre las diferencias entre qué cambios les hace a los personajes el doblaje, cómo se hacen ligeramente diferentes la clase de personaje que son. Pero, hablando de Katara, de que ese era literalmente mi siguiente punto, era como Katara, speech. Katara. Pero, te iba a decir, es muy curioso, yo cuando estaba chiquita, mi personaje favorito era Katara. De que originalmente cuando veía la serie, mi personaje favorito era Katara. Pero después crecí and I kind of hated her. O sea, no me... Y esto es bien curioso porque me pasó con otro personaje. Voy a hacer un pequeño paréntesis, pero... Cuando veía Titanes, cuando estaba chiquita, mi personaje favorito era Starfire. Y crecí, y no la odiaba, pero era como... Titanes, yo dije que no me interesas lo suficiente, no me interesas lo suficiente para ser mi personaje favorito. ¿Qué dijiste? Que primero te iba a decir, ¿qué es eso? ¿Qué es Titanes? Pero ya, Teen Titans, honey. Teen Titans. Y, por ejemplo, Naruto no lo veía yo, pero de repente que echaba capítulos y mi personaje favorito era Hinata. Y después crecí y fue como... Es lo mismo. Y es como no son el mismo tipo de personaje, pero son como dulces, pero fuertes, I don't know. Y entonces ya no me encantaba, crecí y el personaje de Katara se me hacía como... o sea, es un personaje chido, pero no me encanta. ¿Pero todavía no te encanta? Las últimas veces que lo vi, que fue el año pasado, no sé, hace como un año y medio, no, era como, it's fine, Katara. Pero ahorita que la estoy viendo otra vez es como, you good. No me encanta aún, pero she really good, ¿sabes? A mí me encantó en este capítulo. O sea, de verdad a mí me sorprendió demasiado. O sea, como que yo ya sabía que siempre ha querido ser como esta niña valiente y guerrera. Pero en este capítulo está cañona. O sea, de verdad me gustó mucho. Este capítulo creo que lo vas a ir descubriendo, pero creo que este capítulo dice mucho sobre quién es Katara como persona. Y es algo que vas a seguir viendo, como esta fortaleza que tiene. Tengo una buena pregunta. Ok, ya hablamos de que Katara se va al barco de los de fuego. Se secuestran al Haru porque el pinche viejo lo acusa. Y se va al barco y ahí se da cuenta de que tienen un montón de Earthbenders secuestrados, incluyendo a su papá, lo cual me parece demasiado cool. Y Katara se hace pasar por Earthbender, que está bien estúpido cómo se hace pasar por Earthbender, para que la capturen. Además es la única mujer capturada, lo cual también yo digo como... Ahí pensé. No es la única mujer capturada, perdón. Es la única niña capturada. Pero hay poquitas mujeres. Sí, hay poquitas mujeres. Y no hay... Bueno, yo no vi niñas. No. Y una parte de mí dijo como, ok, o sea, los de fuego, aunque sí los capturan y los han tenido ahí por años y años y años, o sea, es como una prisión, les ha de salir, o sea, vamos a decir, bueno, tal vez no carísimo, porque no sé cómo funciona el mundo del dinero y esas cosas, pero no son tan malos, o sea, porque si fueran realmente malos se los echarían, ¿sabes? Los matarían. Sí. Pero aún así ahí los tienen, imagínate lo difícil que es cuidarlos, darles de comer, aunque los tienen como esclavos. Una parte de mí dice como, tal vez solo no los quieren matar. Y además, no los tienen como esclavos, no los tienen trabajando. Pero esto es muy curioso porque se me hizo muy interesante. Y siempre lo noto, pero nunca como le doy más como pensamiento. Pero el papá, que es como un poquito líder de los prisioneros, cuando alguien le dice, oye, nos faltan de qué mantas para quién sabe qué, sí. Él dice, ahorita voy a hablar con los guardias. Y es como, o sea, se me hace como impresionante. Obviamente son personas malas y el hecho único de que estén emprisionados ya es terrible. Y no los hace buenas personas solamente porque no son terribles. Pero se me hace muy interesante que pueda tener diálogo con ellos y que tenga una seguridad de, si les pido mantas,
van a escucharme, ¿sabes? Siento que eso es muy realista, o sea, lo hace menos... ¿cómo se llama este género en el que es como que o bueno, malo, melancólico? ¿Cómo se llama este género? Bueno, que lo hace como menos telenovelesco, ¿me entiendes? Menos caricatura, Sí. menos simplón, o sea, lo hace mucho más Sí. complejo, más realista. Y me gusta. Sí, porque es esto, creo que, no sé si es algo que hemos discutido, pero es algo que siempre a mí me pesa mucho como en general en la vida y en las películas, que es las cosas no son blanco y negro, pero la gente no sé por qué tiene esta necesidad de hacer las cosas blanco y negro. O sea... Sí, tiene muchos matices de gris. Sí, y creo que es algo muy complicado. Si tu pueblo está en guerra contra otro pueblo, pues tú vas a apoyar al pueblo en el que estás, Ajá. porque es tu forma de sobrevivir. Y hay veces en las que puedes no apoyarlo y pues a lo mejor te van a matar, ¿sabes? Que es lo que le pasa al viejito del siguiente capítulo. Pero bueno, no, o sea, no que lo maten, pero que no apoya. O sea, hay algunos que seguramente del fuego no creen en las ideologías de los del fuego. Y otros que simplemente trabajan para ellos, ¿sabes? O sea, que es como su trabajo, pues ni modo. Y tal vez sí crean en la ideología, pero no los va a hacer malas personas. Es como, ok, están del bando contrario, pero no los voy a tratar como animales, ¿sabes? Se me hace muy interesante. I love it. Nice. Pero bueno, tengo otra pregunta de esa parte del episodio. ¿Por qué todos los de fuego viven en barcos? Porque están muy lejos de su país, de su reino, de su nación. ¿Sí? Porque siempre los Sí. veo en barcos. Digo, hasta el siguiente episodio ya vi que tienen un pedazo de tierra que es de ellos. Sí, pero ¿sí siempre los había visto en barcos. ¿Sí has visto el mapita como al principio en la introducción de la serie? Sí, pero no me acuerdo La muy Nación bien. de Fuego es una isla. Es como, es chiquitita. Es una isla con islitas. Y está... Pues barcos es lo como se mueven y como... Bueno, al menos eso es lo que pienso. Siento que siempre están en barcos porque pues no son sus tierras. Tal vez estas tierras no están 100% conquistadas, pero como que la vida marítima es como su principal modo de vida. Son piratas. Kinda. Ok, y mi última y pregunta más importante de este capítulo. Que de verdad sí dije como... ¿Por qué? ¿Por qué rayos? No entiendo. A ver, alguien explíqueme esto. Tal vez tiene respuesta, tal vez no la tiene. ¿Por qué los de fuego pueden sacar fuego de donde sea y los de tierra no? Pausa, te voy a decir qué fue lo que leí primero y por qué me dio tanta risa antes de empezar a grabar esto. Yo leí, ¿por qué los de fuego pueden sacar Diego de donde sea? Y yo imaginé Diego, el de mi teaser, ¿sabes? Es como, wait, what? ¿Qué pasaba por mi cabeza en ese momento? Luego ya entendí la pregunta, decía fuego. ¿Por qué los de fuego pueden sacar fuego de donde sea? Y los de tierra tenían que conseguir, viste que consiguieron el carbón para poder hacer algo con la tierra. Sí, o sea, los de fuego pueden hacer fuego. ¿Por qué los de tierra no pueden atraer tierra? Ya no digo hacer, atraerla. No tiene sentido. Ok, primero, contestando el segundo punto, atraer tierra, creo que es un poco de lo que es... Creo que es el nivel de habilidad que tienen. O sea, creo que la separación del agua es suficiente como para... como que la conexión de la tierra sea muy débil. Y, creo que además este punto lo vas a ir como un poquito viendo después. Y el punto de que la Nación del Fuego sea la que esté gobernando a todos es que tienen un unfair advantage, que es su elemento sale de ellos, ¿sabes? Igual, o sea, pero sí sale de ellos. Sí, o sea... Porque los otros tres no. O sea, Katara necesita encontrar agua para dominarla, aunque todavía no lo ha hecho mucho. Aang, digo, hay aire en todos lados, por eso Aang también tiene como mucha ventaja. Pero lo que estoy viendo es que pues, no todos lo necesitan conseguir de algún lado, excepto los de fuego. Sí, o sea, es un poquito el punto de la serie que logran como conquistar a todos por ventaja. Ya. Ventaja injusta, maldita sea. Unfair advantage. Que cuando terminemos de ver la serie
si te gustaría, vemos la película, que a nadie le gusta. No me destruyen, pero I kinda like it. No me sorprende. No, porque a Regina le gustan muchas cosas. O sea, Regina es de esas personas que puede ver algo que todo el mundo odia y ella va a decir como, mira, o sea, sí, pero estos son mis argumentos de por qué no la odio. Siempre. Oh, you know me so well. Ajá, Regina es como, siempre encuentra, no nada más es como, pues a mí sí me gustó y ya. No, es como, a mí me gustó por esto y por esto y por esto y por esto. Y dices como, oh, well. Claro. Literal, ayer le estaba contando a una amiga por qué me parecía, cuáles eran los puntos que me parecían buenos de la película. Pero hablaremos de eso después. Literal, si tuviera más seguidores, estoy segura que gente me dejaría de seguir por lo que acabo de decir. Pero, bueno, en la película, una cosa... Yo te voy a dejar de seguir. Do you even follow me? I do. Hasta tengo las campanitas de notificaciones activadas para que me avise cuando subas video. Ok. Lo que hacen en la película es que traen a la Nación del Fuego al mismo nivel que los demás elementos y hacen que solo puedan, como, si hay fuego alrededor, solo lo puedan... Esa sería una súper desventaja porque en el día a día no encuentras tanto fuego. No es como, no traes... Es más difícil de encontrar que agua o tierra. Sí, y aire, definitivamente. El fuego es lo más difícil de encontrar. Digo, tal vez por eso lo hacen ellos. Tiene todo el sentido en cuanto a narratología, que los escritores hayan dicho que los de fuego pueden sacarlo de sí mismos. Ya, ahora entiendo por qué de dónde chingas van a sacar fuego todo el tiempo. Mi último punto es... Literalmente lo que escribí es... Maldita sea, me odio. ¿Eso escribiste? ¿Qué? Sukipuki tiene el collar. ¿Qué? ¡Zuko tiene el collar! ¡Ah, el collar de Katara! Sukipuki. I don't know what's wrong with me, man. Qué oso, Regina. Ya sé. Pero es algo que... como en mi soledad, es algo que de repente digo, de que si estoy pensando en algo es como, el Sukipuki. No me gusta hacerlo en voz alta. Anyway. Ahora tus fans lo sabrán. Ew. ¿Qué fans? Bueno, lo siento a las 13 personas que me siguen. Oye, son 13 personas que probablemente no conoces, solo a mí. Pero sí, Zuko tiene el collar y creo que eso es algo que me encanta. Como plot. Es como evil guy stuff. Es un gran capítulo. Me gustó mucho este capítulo. Me enoja el hecho de que... ¿Cómo se llama el chavo que me gusta? Haru. Que Haru no se vaya con ellos a pelear. No me gusta. Maldita narrativa. Maldita narrativa, lógica. Yo quería que él se uniera al grupo. Porque me cae muy bien. Haru, he's nice. Me gusta... I love me some non-toxic masculinity. Porque es como... Su personalidad es como muy suave. Y... no sé, he's nice kid. Sí, a mí también me agrada. Me agrada para la Katara, ¿eh? Wink, wink. Nudge, nudge. Ay, rayos, esa serie ya está escrita. Ya todos saben lo que va a pasar y que esto no va a pasar, pero déjenme soñar. A lo mejor en algún fanfic o algo así. Probablemente, no lo dudes. Creo que eso es todo. Nuestra pregunta de siempre. ¿Cuál fue tu parte favorita de estos 2 episodios que vimos? Ok, mi parte favorita del primer episodio que vimos. Espera, ¿cuál fue el primer episodio que vimos? Ya se me olvidó. El rey de Omashu, la ciudad de Omashu. Mi parte favorita de ese episodio fue cuando están destruyendo todo. Me dio mucha risa. O sea, cuando están volando y todos así chileando y así. Esa parte me pareció muy cómica. La música está muy chida. La edición de esa bueno, yo sé que no editan tal cual, pero como que, ¿sabes? El flow de las escenas. De la música. Ajá, me dio mucha risa. Me pareció muy cómico. Todas las peleas también estaban muy padres, pero, o sea, como que todos los retos. Pero eso fue lo que más risa me dio. Ahora, del siguiente capítulo, que insisto... ¿Ya? Cuando solo
cuando Aang escoge al rey Bumi para hacer su ¡Ay, está superhéroe. buenísimo! Y que es como, puedo escoger a cualquiera, a cualquier persona que apunte. Unpredictable. Y, ¡puf! Y se quita la camisa y está todo mami. Eso estuvo Mamá. muy genial. Sí. Y me agradó mucho que fuera el niño, porque, no sé, me dio mucha risa esa conexión de que fuera el niño loco. Good shit. Good shit. En el segundo capítulo que vimos, muchas cosas me gustaron de ese capítulo, pero en definitiva lo que más me gusta es cuando después de que Katara termina de dar su speech y todo el mundo neta se ríe de ella, o sea, los de fuego ni la pelan porque saben que están tan sometidos que no la van a pelar. Y, ay, ¿cómo se llama el que me ¿Haru? gusta? Haru. Perdón, soy muy mala con los nombres, lo siento. Y Haru, no, creo que le avientan algo, le van a hacer algo a Katara y Haru, no, ya me acordé, al final, cuando ya traen toda la pila de carbón, igual no hacen nada y se ríen todos los de fuego de ella. Y Haru es el primero en controlar el carbón para defender a Katara. Perdí mi corazón en esa parte. Y como, I love him so much. Y ya el papá les dice como, bueno, ataquen, o sea, él da la orden, y pues si ya él da la orden, todos lo siguen. Y su danza. Nadie toque a mi bebé. Nadie se atreva a tocar a mi bebé. It was beautiful. Está hermoso porque en realidad en ningún momento sentí como que Haru salvara a Katara. Katara salvó a Haru. La salvó primero yendo, o sea, poniéndose de presa. Y segundo, quitándole sus miedos, pues, Miedo. porque le dio mucho miedo y ella no quería atacar. Entonces ella lo influenció para que se le quitara el miedo. All good shit. Me encanta Katara. Estos fueron muy buenos capítulos. ¿Qué les pareció? ¿Cuál fue su parte favorita de estos dos capítulos? Como siempre, todo un gusto tenerte aquí. Gracias. Un gusto platicar de Avatar contigo. Espero que la gente esté disfrutando de nuestras pláticas amenas de Avatar. Sí, yo siempre aquí tengo un cafecito para el chal. Ay, no sé si se habían dado cuenta, pero yo estoy en la playa. Un gusto tenerte aquí y nos veremos en nuestra próxima plática. Adiós, amigos. No olviden darle like y dejar en los comentarios que nos quieren mucho. Hagan lo que quieran. Bye.